Les pido, hermanos, que me acompañen en oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque nos permites venir a esta tu casa de adoración, Señor, en donde todos apartamos un tiempo específico en nuestra semana para que como comunidad vengamos a escuchar tu palabra, a orar conjuntamente, Señor, a cantar conjuntamente, Señor, a poner todas nuestras cargas sobre ti y llevar, Señor, tu yugo sobre nosotros. Te damos gracias porque sabemos que la adoración comunitaria es un privilegio que nos has brindado en este lugar, porque sabemos que el poder acercarnos a ti y que nos recibas con brazos abiertos a través de tu gracia, Señor, también es un privilegio inmerecido, Señor, producto de tu gran misericordia, por lo que te agradecemos el que nos permitas estar aquí ahora, Señor, y ahora que nos introducimos al momento de la escuela dominical, también te pedimos que nos ayudes a tener mentes dispuestas, corazones, Señor, entendidos, para poder escuchar, además de mis palabras, Señor, cualquier cosa que tú quieras edificar en nuestros corazones a través de ellas, Señor, porque el objetivo con el cual estudiamos e indagamos tus escrituras, Señor, es la edificación de tu palabra a través de conocer tu voluntad, Señor. Por lo que te pedimos que nos ayudes a darte mayor gloria, a conocerte mejor y a adorarte mejor a través de este estudio. Sé tú guiando mis palabras y glorificándote en ellas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el de hoy es el segundo y último estudio de nuestra serie acerca de la santificación. Y en el primer estudio, para recordar, observamos la santificación como necesidad del creyente y por lo tanto como una responsabilidad que el creyente debe procurar, porque si es necesario, es solicitado que el creyente sea santo, entonces una cosa que debemos buscar también. Y este énfasis de la santidad como una necesidad para el creyente, en el contexto de las escuelas que hemos estado estudiando acerca de doctrina, acerca de teología sistemática, es natural, porque si recuerdan, las últimas dos escuelas fueron sobre la doctrina, no sobre los libros de la Biblia, fueron la escuela de la justificación y la escuela de la adopción, que explican en general cómo es la relación de amistad, familiaridad y perdón que tenemos con Dios como creyentes. Por lo cual es razonable que ahora que sabemos que tenemos esta relación de perdón, de justicia, de amistad, de familiaridad con Dios, nos podamos hacer la pregunta de cómo debemos vivir. De eso se trata la santificación, ya que hemos entendido, que hemos sido adoptados, que somos parte de la familia de Dios, que nos ha justificado, entonces ¿cómo es que debe vivir el creyente en esta vida nueva que se le ha dado, a la que se le ha traído? De eso trata la doctrina en general de la santificación y por eso es necesario estudiarla. Con la necesidad de la santidad en la vida de los creyentes clara, porque ya lo vimos la semana pasada, ahora tendremos como objetivo indagar sobre dos cosas respecto a la santificación, que son las dos cosas que haremos hoy. Por un lado, la obra de la santificación en el hombre, es decir, el alcance que tiene esta realidad de la santificación en la vida de las personas y qué característica tiene en la vida de los creyentes, por supuesto. Y por otro lado, indagaremos acerca de la lucha del hombre contra la carne. Es decir, aquello que suele llamarse mortificación del pecado, sobre lo cual también de forma rápida algunas cosas se dijeron la semana pasada. Ambos conceptos son claves para tener una perspectiva del tema de la santificación, por un lado clara, pero por otro lado equilibrada. Ya veremos por qué me refiero a equilibrada, por qué tiene que ser moderada nuestra perspectiva de la santificación, lo desarrollaremos a lo largo de la clase. Y adicionalmente al final haré algunos comentarios acerca de los extremos peligrosos en lo que respecta a la relación del creyente con la búsqueda de la santidad, con la santificación. Por esto usaremos el siguiente esquema de 4 puntos. En primer lugar, la distinción entre justificación y santificación, en donde veremos cómo se relacionan estos dos conceptos y por qué debemos distinguirlos con cuidado. En segundo lugar, la santificación como obra del Espíritu Santo, en donde nos referiremos a nuestra santidad en relación a la vida que tenemos ahora como creyentes. En tercer lugar, la santificación y la lucha contra la carne, en donde desarrollaremos la idea de la santificación como un proceso y no como algo terminado. Y en cuarto y último lugar, veremos los peligros por exceso y por defecto, donde abordaremos de forma rápida
dos vicios conocidos popularmente como legalismo, que sería por exceso, y antinomismo, que sería por defecto, por falta. Eso lo veremos al final. Por lo que empecemos con el primer punto, la distinción que hay que hacer entre justificación y santificación. Para tratar esto primero, quiero comenzar leyendo algunas porciones sueltas de los capítulos 5 y 6 de Romanos. No es necesario que lo busquen, voy a ir diciéndoles cada cita. Estas porciones van a ser salteadas porque quiero con esto establecer una idea fundamental para la fe cristiana sobre este asunto. Aquí Pablo nos va a ayudar a establecer estas bases sobre la distinción de estas dos cosas, de la justificación y la santificación. Pero antes de leerlos, quiero recordar rápidamente lo que entendemos por estos términos, por lo menos en esta clase, porque obviamente los términos, depende de lo que hablemos, tenemos diferentes matices. Pero ahora entendemos por justificación como la declaración jurídica de justos sobre nosotros. Es una declaración legal que Dios hace sobre nosotros mediante la que somos hechos verdaderamente justos de forma jurídica. ¿Qué significa esto? Verdaderamente justos de forma jurídica. Bueno, somos hechos verdaderamente libres de culpa. Antes de estar en Cristo éramos culpables y ahora somos inocentes. Somos libres de culpa. Esa es la justificación, el proceso por el libres de culpa ante Él. Y la santificación en este contexto es la conformación progresiva a la imagen de Cristo, de modo que nos purificamos moralmente. Cuando yo digo que quiero santificarme, es eso, quiero conformarme a Cristo para purificarme moralmente. Es el proceso por el cual, como diría Pablo, evitamos conformarnos a este siglo y buscamos conformarnos a Cristo, a los estándares de Dios. Dicho esto, voy a leer estas porciones sueltas de Romanos. En primer lugar, Romanos 5, del 1 al 2, dice así. Romanos 5, del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces tenemos el primer acercamiento con respecto a la justificación, que como deja claro Pablo, es una cuestión que se opera en Dios y por Dios y en la cual no intervenimos. Más que aportando, obviamente, la fe, ¿no? Justificados por la fe. Romanos 5, del 12 al 16, dice, por tanto, y aquí es donde Pablo, luego de hablar de la justificación al principio, va a hablar de por qué es que necesitamos ser justificados y por quién somos justificados. ¿Por qué nos necesitamos? Dice Pablo. Por tanto, como el pecado entró al mundo, en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, mientras en un aspecto, es decir, el aspecto de la condenación y de la decadencia moral del hombre, yo opero para aportarlo, en el otro aspecto, es decir, el aspecto de la salvación de Dios, es por Cristo que se opera en mí para ser salvado. La justificación es desde Cristo y hasta Cristo. Desde fe para fe, dice Pablo también en Romanos 1. Continúa en el 5, pero ahora 18 y 19, diciendo así, con la misma idea. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, esto es a los creyentes en el contexto, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, justificados. Ahora, en el 6, del 1 al 4, nos introduce al segundo tema,
al tema de la santificación implícitamente, y sobre lo cual vamos ahora a esclarecer de qué nos sirven estas palabras de Pablo. 6, del 1 al 4. Romanos 6, del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces Pablo, por un lado, nos introduce esta obra unilateral de Dios por la cual nos justifica, pero por otro lado nos introduce a esta realidad sinérgica, colaborativa del creyente con Dios, por la cual necesitamos ejercitarnos en una vida digna de esta nueva vida. Y estas palabras del apóstol hacen una introducción simple a estos dos asuntos pertinentes, a la justificación y a la santificación, y se encarga de hacer unas distinciones que son sutiles pero necesarias. Lo primero que quiero resaltar es que la posibilidad de estos dos estados, es decir, de estar justificado y de poder decir que vivo en santificación, tienen como condición para que sean posibles la fe en Cristo. Una persona que no tenga fe en Cristo no puede ni estar justificado, ni tampoco puede hablar de santificación, porque si entendemos la santificación, como lo dijimos hace un momento, como esta conformación moral a los estándares de Cristo, esta conformación a la mente de Cristo, entonces es algo que es accesible solo para el creyente. Entonces, esta es la primera aclaración, la primera coincidencia que tienen la justificación y la santificación, que para que sean posibles debe uno creer. Solo el creyente está justificado, solo el creyente se santifica. Es decir, la justificación no produce la santificación. El hecho de que yo sea justo delante de Dios no me hace moralmente recto, ni tampoco perfecciona mi conducta. Cuando yo soy justificado, soy declarado como inocente, pero sigo siendo moralmente defectuoso, sigo pecando, sigo necesitando de santificación. Por lo tanto, la justificación no crea, no genera, no causa la santidad. Pero, por otro lado, tampoco la santificación produce la justificación. Es decir, yo no soy justificado por ningún esfuerzo que hay en mí. Si yo dijera, por un lado, que la justificación causa la santificación, estaría diciendo una mentira, porque es claro que los creyentes pecamos. Nadie puede ir contra esa realidad. Los creyentes pecamos, por lo tanto, sabemos que una cosa no es causa de la otra. Pero si yo dijera que la santificación entonces produce en mí la justificación, diría que la justificación, la salvación, es por obras. Porque algún esfuerzo, sea pequeño, sea cierta medida, sea no pecar tantas veces, o sea pecar pero arrepentirme cuando peco inmediatamente, sea cualquier medida que yo quiera inventar, en la cual yo equiparo la justificación como un resultado de la justificación, o al revés, sería decir entonces que mi justificación depende de mí y no del Señor, de mi desempeño y no del desempeño del Señor en la cruz. Entonces esa es una, si la otra era una similitud, esta es una distinción. Ellas son distintas porque operan en cosas distintas, una en la declaración de justo y otra en cómo vivimos. Por lo tanto, la santificación y la justificación no dependen una de la otra. Es decir, el que yo haya sido justificado no me hace más puro, sino tan solo posicionalmente santo. Y luego nos referiremos a eso de qué es posicionalmente santo. Pero el que ejercita mi santidad tampoco aumenta mi justificación. Como por ejemplo podría creer un creyente católico romano. Un creyente católico romano cree que así como una vida de pecado puede disminuir mi justificación de modo que puede llegar hasta que pierda la salvación, también cree que una vida llena de buenas obras puede aumentar mi justificación. Por eso un creyente católico romano puede decir que hay ciertos individuos que han alcanzado obras supererogatorias, o sea, que han superado lo que necesitaba él y le sirven para que él pueda pedir su nombre, porque ha superado las necesidades de sus obras.
Pero nosotros no creemos eso. Nosotros no creemos que la santificación aumente nuestra inocencia. Nuestra inocencia es plena, completa, verdadera cuando creemos en Cristo. Nos declara a Cristo inocentes de forma absoluta. Y el que nos ejercitemos en la santificación no aumentará esa justificación que ya se nos ha dado. Por lo tanto, lo contrario también es cierto. Cuando yo fallo en mi santidad, cuando peco, cuando caigo, tampoco reduzco mi justificación. Cuando peco, cuando caigo, sigo estando en las manos del Señor. Sigo teniendo para mí la salvación que Él me ha prometido de forma cierta si he creído verdaderamente en Él. No dependiendo de mis fallas tampoco. Entonces, de lo que dice Pablo puedo deducir algunas cosas de estas que he dicho. Por un lado, en Romanos 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dejando claramente establecido que el medio por el cual alcanzamos esa justificación es la fe. Y un medio, como sabemos, es aquello que opera para alcanzar un fin. Un medio de transporte es aquello que opera para moverme de un sitio a otro. Bueno, este medio por el cual alcanzamos el fin de la justificación ha sido la fe, porque así lo estableció Dios. Por lo que sabemos que la salvación, que es por gracia, y que por ella estamos en paz con Dios, gracias a esa declaración de justicia legal sobre nosotros, se obtiene cuando ponemos la fe en Cristo, no cuando obramos de cierta u otra manera. Y esto significa que no debemos suponer que ninguna medida de pureza moral es lo que alcanza la salvación para nadie, ni tampoco lo que hace inelegible a nadie para ella. Es decir, no hay nadie que viva una vida tan perversa que la gracia no alcance para él. No hay nadie que sea tan malvado como para que el Señor, si cree, no pueda cubrir esa multitud de pecados. La justicia declarada sobre nosotros no depende de nosotros, sino de Cristo. Por eso el requisito es creer, porque no importa qué tan malo o tan poco malo seas. Ninguna medida de pureza moral que podamos alcanzar nos ganará la salvación. Solo en Cristo tenemos la salvación. Y además, en correcto equilibrio, Pablo dice en Romanos 6, del 1 al 2, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De modo que hay una prescripción para los creyentes. La prescripción es vivir santamente. Todo aquel que es creyente debería vivir santamente. Pero no es creyente porque ha vivido santamente. No es salvo porque ha vivido santamente. Es salvo porque ha creído. Pero ahora se le pide, se le solicita, como miembro del pueblo de Dios, que viva santamente. Esto significa que hay que vivir, en otras palabras, dignamente el santo llamado que hemos recibido, sin que esto signifique que nuestro desempeño tenga que ver con la salvación. Mi desempeño en la santificación no tiene que ver con mi estatus como hijo adoptado de Dios. Y esta es una correcta distinción que debemos entender cuidadosamente, porque así se equilibra la realidad de que nuestra justificación es por gracia y no podemos hacerla depender de ningún esfuerzo nuestro, y que como hijos de Dios debemos tomarnos en serio la búsqueda de la virtud y la conformación de nuestra mente a Cristo para poder ser, como se nos demanda, fieles lámparas en el mundo y limpios adoradores. Ahora, hecha la distinción, continuaremos al siguiente aspecto de la reflexión: la santificación como obra del Espíritu Santo. Hace unos momentos dije la frase posicionalmente santo, dije que iba a aclararla, ahora voy a aclararla. Disculpen. Con esta frase me refería a la doctrina de la santidad posicional, la cual trataré de ilustrar de forma rápida. Ustedes saben que, porque ya hemos estudiado en el Pentateuco en series anteriores, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía establecida por Dios, por supuesto, marcadas diferencias entre lo que era santo y lo que era mundano, común, impío, lo santo y lo común. Ahora, muchas veces estas diferencias, o diría muchas veces no, todas estas veces las diferencias de las cosas no estaban en las cosas mismas, los objetos mismos no eran diferentes de otros objetos similares, sino que
Esta diferencia entre lo santo y lo inmundo operaba simplemente porque Dios las disponía para esas cosas. Por ejemplo, el arca del pacto era en sí misma una artesanía hecha por manos de hombre. Era un cajón con buenos materiales, sí, pero era un cajón solamente, en términos naturales. Pero sabemos que el arca del pacto no era una cosa común, sino que era una cosa santa. ¿Pero por qué era una cosa santa? Porque Dios dispuso de ella como santa. Para, por ejemplo, en ese caso, habitar su presencia en el arca del pacto. Entonces estas cosas que son santas no son santas por sí mismas, son santas por lo que Dios dispone a hacer con ellas, al margen de la calidad o del desempeño de esas cosas. Por ejemplo, no habitaba la presencia de Dios más en el templo de Salomón, de oro y ostentoso, que lo que habitaba en el tabernáculo, que era una tienda de tela. La presencia de Dios habitaba igualmente en ambos lados. ¿Qué hacía santo el lugar? ¿Qué hacía santo el templo? ¿Qué hacía santo el tabernáculo? Dios, no al revés. Por eso cuando David quiere construirle casa a Dios, dice, ¿yo acaso te he pedido algo? Yo no necesito nada de eso. Realmente lo que hace santo estas cosas era Dios. Siendo así, viendo cómo es que en Israel podíamos ver que había cosas santas, pero en realidad de forma natural no eran diferentes de otras, la carpa del tabernáculo no era diferente de cualquier otra carpa que cualquier persona hubiera podido levantar. De hecho, si yo levanto hoy una carpa exactamente igual, siguiendo las mismas estipulaciones que se seguía en Deuteronomio, no sería más que una carpa, porque no está allí la presencia de Dios. Entonces lo que hacía santo ese lugar era Dios, no al revés. Esa idea, hermanos, es la santidad posicional. Que Dios, a pesar de nuestros defectos, junto con la justificación, nos ha apartado para sí como su pueblo santo, su pueblo dispuesto para Él, su pueblo limpiado, aunque nosotros mismos no tengamos esa pureza por nuestro esfuerzo, la distinción que tenemos con respecto de las cosas o de la gente que no es santa, es que hemos sido dispuestos para Dios. Eso me hace a mí santo posicionalmente, por la disposición que el Señor ha hecho de mí. El apóstol Pedro lo explica de la siguiente manera. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos del 9 al 6. Primera de Pedro 2, del 9 al 6. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa es la santidad posicional. Por supuesto, es obra del Espíritu Santo. Yo no soy santo en este sentido por cualquier desempeño que haya en mí, sino porque el Señor me ha dispuesto para su uso, para su pueblo, para su reino, como real sacerdocio, para su nación santa. Ya que he sido puesto allí, entonces en ese sentido puedo ser llamado santo. En su sentido más pleno, puedo ser llamado apartado para Dios. Esa es la santidad posicional, que he sido apartado para Dios. Pero además de esta existe la llamada santificación progresiva, que es la que más nos interesa para el estudio de hoy. Recuerden que dije que tanto la justificación como la santificación requieren primero de haber sido salvados, pero se distinguen que una es plena, la justificación se hace una vez para siempre, no disminuye, no aumenta, es real, es completa, pero la otra es parcial. Por un lado soy santo posicionalmente en el sentido de que soy apartado, y por otro lado ahora se me da la posibilidad de buscar la santidad día a día, pero sabiendo que no la he alcanzado. Esta santificación de la cual podemos gozar, a la que llamamos progresiva, ahora que somos creyentes, es parcial. Es parcial porque ninguno acá podría decir que es todo lo moralmente puro que podría ser. Yo creo que nadie se atrevería a decir eso, sino que, como diría Pablo, prosigo a la meta. No digo yo lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta.
Cuando el Espíritu Santo obra la salvación en nosotros y somos justificados, decíamos que esto es, por un lado, plenamente, por otro lado, instantáneamente. Tampoco es que hay que ser 2 meses cristiano para alcanzar una justificación plena, y si antes de esos 2 meses yo hago algo indebido, pues la pierdo. No. Es plena, es permanente, por supuesto, pero es instantánea. Yo, al creer en Cristo, he sido justificado. Somos hechos realmente justos y somos apartados también de forma genuina. Pero además, mientras que antes no podíamos luchar contra el pecado, porque el pecado era nuestro Señor, dice Pablo, que nuestro Señor estábamos atados a la ley del pecado, ahora que hemos creído, el Señor nos brinda la capacidad de alcanzar la virtud plena, de alcanzar el bien obrar pleno. Ahora, pleno y alcanzar son 2 cosas que tenemos que tener claras. Si puedo alcanzarlo es porque no lo tengo todavía, porque es un proceso que hay que llevar. Y si hay algún punto al que puedo llegar, y esa plenitud la tendremos solamente en la gloria, pero me ha sido dada hoy esa capacidad de buscar, de perfeccionarme. Y esta capacidad es precisamente eso, una capacidad y no un estado. Yo no soy ahora moralmente santo como lo es Dios, que es perfectamente puro en términos morales, sino que puedo poco a poco perfeccionarme cada día, aunque nunca llegue a ser perfectamente puro o moralmente perfecto. Entonces, mientras la justificación no aumenta ni disminuye con el tiempo, la santificación es gradual. Y además, a veces se estanca. Pero el Espíritu Santo siempre nos asiste para dar nuestros mejores esfuerzos. Pero esto es importante. Si es progresiva, cualquier progreso puede detenerse en cierto momento. Cualquier progreso puede deteriorarse, retroceder en cierto momento. Nosotros podemos caer. Diría la confesión, si no recuerdo mal las palabras, verdaderamente, pero nunca definitivamente, no, nunca completa y definitivamente. Pero esto es una realidad importante porque nos lleva a nosotros, como decíamos hace un momento en la distinción de la justificación y la santificación, a no hacer ningún tipo de equivalencia entre lo que alguien es moralmente y la salvación que tiene en Cristo. Cualquier persona que ha creído tiene la salvación en Cristo segura, aun si trastabilla, si se en el camino de su santificación. Yo creo que nosotros mismos, cualquiera de ustedes, si reflexiona dentro de sí, se dará cuenta que no va todo lo rápido que quisiera en su santificación, que no avanza todo lo que quisiera, que muchas veces ha retrocedido sin quererlo. Y si nos damos cuenta de esas cosas, seguramente tengo la confianza de que seremos más lentos para el juicio sobre las vidas de los que vemos, sobre las vidas de los que a veces nos apresuramos a decir, yo pensé que era cristiano, pero ahora que vi que hizo tal o cual cosa, yo creo que no lo es. Porque dijimos, una cosa es ser justificado, que sucede cuando creo en Cristo verdaderamente, lo sabe el individuo que dice creer en Dios, nadie más. Y otra cosa es la vida que debo vivir, por supuesto debo vivirla, pero la cual se escapa muchas veces de las manos, porque es progresiva. De modo que teniendo esto en mente, que el Espíritu Santo nos hace verdaderamente santos, pero no moralmente puros de forma inmediata, porque estamos aún en la carne, pasamos al siguiente punto. La santificación y la lucha contra la carne. Y esto es algo que se torna, diría yo, claro, luego de hacer todas las distinciones y reflexiones que hemos tenido hasta el momento. Pero igual vale la pena mencionarla un poco más específicamente. La Confesión de Fe de Londres, de 1689, en el numeral 2 del capítulo 12, que es el capítulo de la justificación, dice lo siguiente, e ilustra bastante bien el punto de la lucha contra la carne. Dice, esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta. En su totalidad, ¿qué quiere decir? Bueno, plenamente el hombre está facultado. Por un lado, está posicionalmente santo, como dijimos, pero hablando de la progresión, plenamente el hombre está facultado para
dominar sus pasiones, para perfeccionarse en la virtud, para dominar sus pensamientos en la medida de lo posible, pero aunque está facultado, esto es incompleto. Es totalmente facultado, pero incompletamente logrado. En esta vida, dice, todavía quedan algunos remanentes de la corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne, dice el texto de la confesión. Confesando esto, nos está diciendo la confesión que la perfección moral, de hecho, como hemos dicho, es una meta que en esta vida, a saber, anterior a la gloria, se nos torna inalcanzable, pero debemos aspirar con diligencia para, digamos, reducir en nosotros ese remanente de pecado que habita en nosotros, lo que algunos llaman para mortificar el pecado, para darle muerte al pecado. Aunque está incompleta, aunque es imposible de alcanzar en esta vida esta santificación plena, debemos procurarla con esmero. Y en su reflexión acerca de la ley y de cómo, según la ley, nosotros estamos condenados, el apóstol Pablo escribió algo característico de este asunto, de las luchas que todos los cristianos solemos tener en nuestras mentes, dentro de nosotros, caminando con Dios. Romanos 7, del 21 al 25, dice así: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el nuevo hombre, este espíritu renovado a través de la habitación del Espíritu Santo, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. De modo, hermanos, aunque la lucha contra la carne es permanente, es verdadera, también nuestra batalla, como dice Pablo en el 25, está ganada en Cristo. Debemos permanecer firmes y diligentes en la lucha que nos lastima, que nos cuesta, que nos duele, en la cual esperamos progresar todo lo posible, pero, y quizás esto nos ayude a progresar con más diligencia, porque es más fácil luchar una guerra y resistir cuando sé que voy a ganar, que con la incertidumbre de si perderé. Pero esta guerra está ganada. Es difícil, es diaria, pero está ganada. Sé que llegará un punto en que la fatiga de mi cuerpo y de mi mente por buscar la santidad desaparecerá, porque cuando vea a Cristo cara a cara, me conformaré a Él como Él quiere que me conforme a Él. Nótese que Pablo no está diciendo alguna especie de cuerpo fantasma en donde él dice, yo realmente quiero esto, pero veo que no me gusta como peco. No, es una analogía. Ustedes saben, la carne, en este contexto judío, como contraposición a la mente, tiene que ver con las concupiscencias, o sea, con el deseo del mal. A eso se refiere Pablo. No es que él lo hace inconscientemente, no es que realmente, y eso lo dice en Corintios también, realmente su espíritu lucha contra su propio espíritu. Su espíritu, su mente, lucha contra su propia mente. Porque, y lo traduciría yo para que sea más contemporáneo, porque sabiendo que es bueno y deseando hacer lo que es bueno, resulta que muchas veces su deseo de lo malo lo supera. Después, por supuesto, para muchos hay constricción, hay arrepentimiento. Pero cuánto quisiéramos no tener que arrepentirnos, cuánto quisiéramos no tener que tener estas luchas tan frecuentes, tan fuertes, tan difíciles contra el pecado. Pablo dice, miserable de mí. Él realmente no es miserable, ni ninguno de nosotros somos realmente miserables, en el sentido de que hemos sido dignos y dignificados en Cristo. Pero es esta vida presente que se torna en miseria porque sabiendo hacer lo bueno y queriendo, en parte, yo no dudo que todos lo queramos, hacer lo bueno. Agustín decía también que todo el mundo quería hacer lo bueno, pero no conociendo qué era el bien, fallaban en buscarlo y terminaban haciendo el mal, lo que era relativamente bueno para ellos, porque tienen mentes, el hombre tiene una mente entregada al pecado, corrupta.
de alguna manera, aunque nosotros ya no tenemos esa mente entregada al pecado y corrupta, de forma plena, sí tenemos una mente propensa al pecado y corrupta, parcialmente. Por lo que esta lucha contra la carne siempre existe en esta vida y siempre existirá. Y debemos reconocerla. Por un lado, para no pensar que hemos alcanzado alguna vez el máximo esfuerzo, para no descuidar esta batalla diaria, para no pensar que ya soy todo lo santo que podría ser. Pero por otro lado, también debo estar pendiente de esa lucha, para no creer que simplemente he perdido la batalla y no tengo que hacer nada. Entregarme, en lugar de contender contra mis malos deseos, entregarme a mis malos deseos, porque ya he sido justificado. Tenemos que evitar esos dos problemas. Y ese es el último punto que trataremos. Los peligros por exceso y por defecto en la santificación. Podría decir, como de hecho ya he afirmado varias veces hoy, que el proceso de santificación es uno que busca en la medida de lo posible conformarnos poco a poco a la mente de Cristo, alcanzar cada vez más virtud en nuestro carácter. Una palabra muy bella, virtud, muy bella, pero poco usada, poco desentrañada el día de hoy. Si la virtud, por ejemplo, implica el obrar de modo que lo que hago busque alcanzar los mejores fines, es decir, el bien, lo correcto, lo bueno, lo bello, lo agradable. Si eso es la virtud, el hombre virtuoso es el que busca aquellas cosas, entonces de algún modo la virtud es preparar nuestra mente y nuestra voluntad para estar bien dispuestos ante los acontecimientos. Porque yo no demuestro que soy virtuoso hasta que tengo que demostrarlo. Yo no demuestro que soy virtuoso hasta que me acontece algo que pondrá a prueba mi carácter. Entonces podríamos decir que la virtud es estar bien dispuestos en mente y voluntad para, ante cualquier acontecimiento, tomar las decisiones que sean las mejores y tener los pensamientos que sean los mejores. Es claro, por ejemplo, que ante la desobediencia de mi hija yo puedo actuar virtuosamente y corregirla con amor, o puedo actuar viciosamente y estallar en ira cuando la corrijo, o incluso también viciosamente cuando la dejo en su error. Cuando no la corrijo, también estoy actuando con vicio y no con virtud. Vicio, otra palabra también poco referenciada. Digamos entonces en este contexto que vicio es lo contrario de la virtud. Si la virtud es aquello que busca la consecución de los mejores fines y es esa disposición ante los acontecimientos de actuar de la mejor manera, entonces el vicio desecha los mejores fines y es la indisposición a actuar como debo. Por ejemplo, en el ejemplo de una hija desobediente. Puedo corregirla en amor, que es lo correcto, puedo corregirla con ira, con desprecio, con rabia, que es un vicio, en supuestamente corregirla, en supuestamente enseñarle, o puedo no hacer nada, que es un vicio, por negligente. Ahora, el estímulo en este ejemplo para una cosa y para la otra es el mismo. Lo que cambia es la disposición de mi carácter frente al mismo estímulo, la desobediencia de mi hija en este ejemplo. Y sobre esto, y lo digo por esto porque ahora quiero introducir algo que dijo Aristóteles. Habló Aristóteles en su libro Itica Megala, conocido como la Gran Moral. Al hablar sobre la disposición de nuestra mente a proceder de una u otra manera ante las cosas, Aristóteles intuía que debe haber un cierto punto medio. Esa es la idea del punto medio tan criticada pero tan mal entendida. El punto medio trataba de esto, de las disposiciones, de la correcta disposición ante las cosas. Él decía, si hay una forma correcta de disponer mi carácter ante los acontecimientos, sigan teniendo el ejemplo de la hija desobediente en mente, corregirla con ira, un exceso, no corregirla, otro exceso, y corregirla con amor, el punto medio. ¿Se dan cuenta? Él dice, si hay una correcta disposición, entonces hay disposiciones incorrectas. Y es lo que él quiere llamar, de forma pedagógica, el punto medio. ¿Por qué punto medio? Porque hay
en el espectro diferentes comportamientos que se alejan del deber ser. Y al respecto, él dice en el libro mencionado, Ética Megala, o la Gran Moral, lo siguiente: hay ciertos medios cuyo contrario es el defecto, hay otros en que es el exceso, y así lo contrario del valor no es la temeridad. Lo contrario de ser valiente no es ser temerario, o sea, no es arriesgarme a que me puedan matar todos los días, que es un exceso. Y tampoco es la cobardía, que es un defecto. No sucede así respecto a la templanza, que es un medio entre la corrupción sin freno y la insensibilidad en lo que concierne al placer, puesto que lo contrario no es la insensibilidad, que es un defecto, y sí la corrupción, que es un exceso. Básicamente establece esta idea, que nosotros podemos, buscando supuestamente una virtud, caer en vicio, sea porque nos falta algo o porque nos sobra algo. Él sigue diciendo otras cosas, pero no quiere hacer demasiado larga la cita. Él dice algo interesante, que desde el punto de vista del vicioso, el virtuoso es un vicioso, cuando el vicioso es un extremo. Es decir, sigamos con el ejemplo de una hija desobediente. Desde el punto de vista del padre violento que golpea a sus hijos, que les grita y los corrige, aquel padre que sienta a sus hijos, les soba la cabeza, le habla con amor y los corrige así, es un blando. Desde el punto de vista de aquel padre abusivo, el amoroso es un blando. Porque el vicioso, por exceso, tiende a creer que ese es el medio. Si se dan cuenta, tenemos, para poder determinar qué es un exceso y qué es un defecto, que conocer qué es la verdadera virtud. Porque la virtud no es algo con lo que se nace. La virtud, diría Aristóteles, es un hábito, es algo que se entrena. La virtud de la moderación, por ejemplo, de la templanza viene a ser eso, la moderación, es algo que se entrena. Diría Aristóteles entonces, ¿quién es alguien con templanza? Alguien que por un lado, por defecto, no se entrega a todos sus deseos, no hace todo lo que quiere hacer. Nosotros queremos hacer muchas cosas que nos satisfacen, pero sabemos que no podemos hacer siempre eso. Yo no puedo comer siempre en un restaurante caro porque es irresponsable. Sería un pródigo. Pero alguien con templanza también es alguien que no se niega a cualquier placer, que sabe que hay algún momento para el goce, que sabe, por ejemplo, a diferencia de algunas personas que no les gusta por ahí, que lo ven precisamente como un defecto, que saben que no está mal celebrar el cumpleaños de su hija o de su esposa, o celebrar su aniversario de matrimonio, que sabe que eso no se riñe con la moderación. Aquel, entonces, que no puede brindarse ningún tipo de placer, tampoco tiene templanza. Dice, no, qué hombre tan moderado, qué hombre tan recto. No, es un intransigente, es un vicioso por exceso. Y esta es la idea que debemos tener, que si la virtud es un hábito, entonces es algo que debemos entrenar, que no se nos da al creer, sino que se nos exige al creer. Son cosas distintas. No se nos da, se nos manda a buscarlo. Pablo dice, si hay algo virtuoso en esto, pensad. ¿Por qué? Bueno, Pablo también dice en Hebreos que algunos, debiendo ser ya maestros, no lo son. Pero ¿cómo dice Pablo que hay que ejercitar esto que nos lleva a ser conocedores? Pablo dice que por el uso, por la práctica. Yo no ejerzo la virtud porque he nacido virtuoso. Yo ejerzo la virtud porque practico la virtud, aún contra de mis pasiones. Porque sé que es lo bueno, es que busco lo bueno. Por eso es que es importante saber que no se nos demanda ser virtuosos para ser salvados. Porque si fuera eso, estaría en nuestras manos la salvación. Sino que se nos guía, se nos ordena ser virtuosos ahora que siendo salvados hemos conocido la virtud. Porque al conocer la virtud podemos ejercitarla. Y en términos generales, hablando de forma cristiana ya,
nos referimos a estos excesos popularmente como el legalismo. El legalismo es asociar ciertas prácticas externas, sean privadas o públicas, con características obligatorias en la conducta de alguien para poder llamar a esa persona un verdadero cristiano. Aquellos que dicen, bueno, si no oras tantas horas al día, o si no te vistes de tal forma, o si no haces tal cosa, o si no hablas de tal o cual manera, es que no eres verdaderamente salvo, porque no tienes las marcas de santidad. A la gente le gusta buscar marcas de santidad. El legalista suele buscarlas mucho en otros, pero no suele buscarlas en sí mismo. ¿Por qué? Por lo que les decía. Porque el que es vicioso por exceso, piensa, el que maltrata a sus hijos para corregirlos, piensa que el que los corrige, pero los acaricia mientras los corrige, es un blando. El que se excede, piensa que el que se modera es un blando. Entonces es natural que aquellos que ponen como requisito actuar, vestir, hablar, hacer tal cosa para ejercitar la verdadera santidad, piense que aquel cualquiera que haga menos que eso, entonces no es santo. Ahora, de este modo, que no lo quieran admitir, porque probablemente ninguno lo admitiría, añaden a la salvación cuestiones que no son realmente requeridas. En este caso, con respecto de la santificación. Entonces el legalista pensará que hay que seguir ciertas prácticas para poder ser realmente santo y que son conductas a las que les brindan el poder que no tienen, porque ninguna conducta tiene el poder para salvarme, como ya hemos visto hoy. El legalismo es entonces el vicio por exceso en la búsqueda de la santidad. Pablo lo describe de la siguiente manera en Colosenses 2, del 16 al 22. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Pues habéis sido muertos, habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, que como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, si alguno piensa que tener ciertas prácticas privadas, por ejemplo, orar 5 horas diarias o algo así, le es provechoso, tienen cierta reputación de sabiduría en torno a las cosas religiosas. Bien haga si se siente bien, pero no imponga eso sobre nadie, porque en cuanto a la salvación, no te gana ni un ápice de ella, ni pierdes ni un ápice de ella, porque no depende de ti. Y para terminar, está el segundo aspecto, el antinomismo, le llamamos. Anti, contra, nomos, ley. Si legaliza por exceso, agrega cosas a las cosas que debe hacer el creyente, el antinomista, por defecto, carece de la diligencia en la búsqueda de la santidad, porque sabiendo que la gracia nos justifica en Cristo aparte de nuestro desempeño, entonces usan como excusa la justificación divina para vivir vidas adormecidas y sin búsqueda de la santidad. Y contra esto advierte Pablo con anticipación cuando dice retóricamente en Romanos 6 que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Pablo. También un ejemplo más amplio de otra advertencia contra estas personas está en Gálatas 5, del 13 al 17, en donde dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, es cierto, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaráis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen
entre sí para que no hagáis lo que quisierais, como recordábamos en Romanos 7. El bien que quiero hacer, eso no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. De modo que, hermanos, sabemos sobre estas cosas que debemos estar alertas. No imponer ni sobre nosotros, porque es tormentoso, ni sobre otros, porque es injusto, cargas demasiado grandes para poder cargar, que nos atormentan, nos dañan, nos perjudican y tienen en poco el sacrificio de Cristo, creyendo que hay algo que podamos añadir. Pero tampoco pensemos que la gracia es razón para el libertinaje, sino que debemos buscar conscientemente la santidad para conformarnos a la mente de aquel que nos llamó a la vida. Si como muertos apestábamos, como vivos debemos buscar tener un olor agradable al Señor. No porque dependa de ello nuestro destino, sino porque así es justo vivir para el creyente. Así como afirmamos que solo en Cristo hay salvación y solo mediante la fe en Él podemos recibir la salvación sin añadir nada más, también afirmamos que hemos sido llamados para una nueva manera de vivir, como diría el mismo Jesús, que nos haga parecer sal y luz en este mundo. Oremos, hermanos, y si hay preguntas o aportes, al final. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, porque nos permites acercarnos, Señor, a las doctrinas santas, Señor, por las cuales podemos conocer los límites de nuestro desempeño, Señor. No pensar que hemos alcanzado la santidad plena, pero tampoco pensar que no podemos alcanzar ninguna, Señor. Y en donde podemos conocer la magnificencia de su obra, Señor, no pensando que podemos añadir nada a ella, Señor, pero sabiendo que tal obra es digna de que la decoremos con nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser misericordiosos con los que caen y pecan y a ser diligentes con nosotros mismos para perfeccionar nuestro carácter, para ser de gran testimonio, para ser sal y luz en este mundo. Hombres y mujeres, Señor, agradables a tus ojos, no conformados a este siglo, sino transformados, Señor, por el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos, te agradecemos y glorificamos. Amén. ¿Preguntas o aportes? ¿No? Nada por acá. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, hermano Oitzen. Quisiera que poder identificar si todo aquel que ha sido justificado debe ser santificado. Yo creo que, por un lado, en la Biblia está claramente que todo aquel que ha sido justificado ha sido ya plenamente santificado en el primer sentido, en el posicional. Es decir, ha sido apartado de forma verdadera, completa para el Señor. Realmente es pueblo santo, nación santa, etc. Y en el otro sentido, si la pregunta es, ¿debe santificarse? ¿Debe ser santificado? Sí, es importante que todo aquel que ha sido justificado debe procurar la santidad en el aspecto moral, o sea, de perfeccionar su vida. Y creo que poco más deberíamos decir. El problema no es ese, el problema que suele suceder en lo que ya hemos visto en la clase de hoy, no es que se le exija al creyente que se santifique. La Biblia nos exige santificarnos. El problema es asociar las conductas o los testimonios visibles con el estado salvífico de una persona. El problema es asociar que si una persona hace o no hace tal cosa, entonces esto es evidencia de que no está salvado. Y eso es falso. Puede que no lo esté, pero es inaccesible a nuestra mente. La única condición para la salvación es la fe en Cristo, no la santificación. Y sonará extraño, pero es así. La Biblia no ata el que yo sea salvado a que me comporte santamente. Lean Corintios para cualquier persona que lo dude. A los santos de la iglesia de los Corintios, entonces empieza a escribir en fornicación, en adulterio, en cosas que ni nombre tienen. Dice Pablo, hasta los impíos se sonrojarán cuando sepan las cosas que ustedes hacen. Estaban en un pecado atroz. Eso es verdad. Eran dignos de reprensión. Eso es verdad. Alguno era digno hasta de ser echado, hasta de ser excomulgado. Eso es verdad. Pero todo aquel, iba a leer un texto al final, pero por tiempo no lo hice, aquel donde dice Pablo
que las obras de todos serán probadas al final. Y algunas pasarán, serán quemadas. Pero no es que no serán salvos, sino que pasarán como por fuego. Sí, todo cristiano debe buscar la santidad, pero no la busque como alguna manera de confirmación de que ha sido salvado. Si usted ha creído en Cristo, ha sido salvado. Punto. Búsquela como aquello que es propio del que vive en esta vida nueva.